Muy bien, bienvenidos una vez más a nuestra materia Antropología Teológica. Estamos en el segundo módulo y en este segundo módulo vamos a entrar a entender la creación del hombre. ¿Qué es lo que el hombre, de qué fue hecho? Y al mismo tiempo, ¿por qué fue hecho el hombre? ¿Sí? Sin embargo, entramos ahora a reflexionar dos pasajes bíblicos. El primero, que se encuentra en Génesis 1, y el segundo en Génesis 2. Hay un gran debate teológico acerca del hombre como criatura de Dios. ¿Por qué? Porque son dos versiones o dos formas de poder explicarnos lo que es la creación del hombre. Esto es interesante. O sea, nosotros nos enseñaron seguramente de que Dios creó al hombre del polvo, pero a la verdad son dos autores que nos hablan ahí. Un autor fue Génesis 1 y otro autor fue Génesis 2. Entonces, en el primero, en Génesis 1, ¿de qué nos habla? Nos habla justamente de que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, que le dio un soplo de vida y que posteriormente crearon todas las cosas, todo lo que hay. Crearon los animales, las plantas y todo lo demás. O sea, en este orden, primero Dios crea al hombre y después crea todo lo demás. En la segunda parte de Génesis, de la parte de Génesis 2, pasa al contrario, que Dios primero crea las cosas y después crea al hombre. O sea, que al final de todo primero crea al hombre. Entonces, ¿qué nos da a entender todo esto? Nos da a entender que Dios, él va a formar al hombre con un material muy especial. En este caso sería la tierra, que nos hace entender qué cosa, que el hombre es basar. Basar es la primera palabra que vamos a utilizar en este tiempo, que nos va a hablar acerca de la carne. Significa originalmente eso, carne de cualquier ser vivo, hombre o animal. Y eso lo vamos a encontrar en varias partes de la Biblia, en Isaías 22:13, en capítulo 42:16, en Levíticos. Vamos a encontrar que en hebreo se utiliza mucho esta palabra basar para hacernos entender acerca de lo que es la carne. Entonces, esta palabra nos va a dar a entender o denotar al hombre que hay dos características. Uno, en primer lugar, que el hombre es un ser social, o sea que ese basar involucra que el hombre es un ser social, cuya realidad no se agota en la frontera de su piel, o sea, no solamente es hombre como tal, sino que tiene que llevar a un próximo, a relacionarse, que va a tener un parentesco con otros hombres. ¿Okay? Por eso vamos a entender en estas reflexiones, capaz aquí en el video no vamos a poder ampliarlo, sino en clase, vamos a entender de que en el relato, en uno de los relatos, como se dieron cuenta, hay dos relatos, en un relato habla de que el hombre fue creado como uno, o sea que solamente Dios creó a Adán y a Eva. Pero en otro relato nos habla que ese Adán no es uno, sino habla de la humanidad. O sea, no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de muchos. Pero eso lo vamos a ver ya en clase un poquito más a profundidad. Entonces, por esa razón, el basar habla justamente de eso, de ese parentesco que hay con otra persona. No solamente soy yo, sino hay otras personas más. ¿Por qué? Porque son justamente carne junto a carne. También este basar significa o sugiere matices de debilidad, no solamente física, sino también moral, fragilidad, caducidad, somos limitados, inherentes justamente a la condición humana. Asimismo, esta carne es el ser o principio del mal, como estipulan las antropologías dualistas, así como el bien y el malo, pues bueno, la carne estaba más que todo vulnerable a ese principio del mal, ¿sí? Encontramos también otra palabra. La siguiente palabra es nefesh. ¿Qué nos hace ver nefesh? Nefesh nos habla acerca de la garganta. La garganta. Esta garganta involucra ¿qué? Involucra la parte psicológica, la personalidad, las emociones en las cuales nosotros podemos entender que
esta parte emocional que nosotros tenemos, podemos verlo justamente a través de esta palabra. ¿Por qué nefesh? Porque nefesh involucraba la garganta y la garganta tenía una conexión que nos permitía respirar a las personas, ¿no? Asimismo, estos dos elementos que se dan tanto con la palabra nefesh y la parte de basar, hacían un conjunto muy importante, y eso lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque nefesh ya no es la parte biológica, ya no es la parte material, sino es la parte inmaterial del ser humano. Esta parte inmaterial del ser humano no solamente involucra lo que es nefesh, sino también vamos a encontrar términos como espíritu, corazón, carne, mente. ¿Por qué? Porque en los relatos del hombre involucraría la conciencia del mundo externo, la conciencia propia y la conciencia de Dios. ¿Sí? Entonces, como les había comentado con respecto a nefesh sería justamente esa parte del centro vital inmanente del ser humano, que tiene un dinamismo propio, que tiene rasgos que involucra personalidad, idiosincrasia, pero que en algunas partes de la Biblia vamos a encontrarlo como si fueran sinónimos, pero en sí están ligados. ¿Por qué? Porque el nefesh también involucra una unidad psicosomática junto con basar, el cuerpo animado o el alma encarnada. Y el tercer elemento sería la ruá. ¿Qué es la ruá? La ruá es ese soplo que viene de brisa en Génesis 3:8, en Éxodo 10:13 lo vamos a encontrar, en Isaías consistentemente significaría respiración, incluso la vitalidad, ¿no? El hombre cuando recibe la ruá de Dios, el soplo de Dios, tiene vida. ¿Okay? Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata justamente de este componente que nos conecta con Dios, ¿no? Se trata justamente que, a diferencia del nefesh, no ya del aliento inmanente del ser vivo, sino una fuerza creadora o un don divino que viene de Dios. También hay otras palabras como en las cuales encontramos corazón, que significa cardia, se refiere a la vida, al ejercicio de las energías, la fuerza que tiene el hombre. Y esta cardia, que es el corazón, que lo vamos a encontrar mucho en la Biblia, tiene que ver con ese centro de la sensibilidad del hombre. El corazón es parte del alma, parte del nefesh, parte del psique, ¿no? Entonces es el que va a ser depositado todo lo que es lo emotivo, lo emocional del hombre. Y es muy importante esta palabra porque aparece 600 veces en el Antiguo Testamento y por lo menos 120 en el Nuevo Testamento. Entonces podemos ver todo esto. Su supremacía involucra la parte psicológica del hombre. Entonces, en estos pasajes que hablan del corazón, representa como el centro de las emociones, de los sentimientos del hombre. También tenemos la carne, el sarc. ¿Qué significa el sarc? Seguramente tú recordarás que Pablo habla mucho del tema de la carne, mi carne, que la carne es mala y todo. Pues no habla de basar, que también es carne, sino habla del sarx. ¿Qué es el sarx? El sarx representa la ley judía, representa también carne, la parte material del hombre. Lo inmaterial del hombre, pero en un sentido ético y moral, ¿no? Lazar se refiere justamente a eso, ¿no? El hombre cayó, ¿por qué? Porque diría Pablo, miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues ahí diría, de esta sarx, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Asimismo tenemos la mente. La mente puede relacionarse con lo bueno y con lo malo. Por eso Pablo siempre lo va a mencionar, que la mente sirve a Dios y con sus miembros al pecado, ¿no? En Romanos 7:25 lo va a enfatizar mucho de esa manera. ¿Por qué? Porque la mente carnal es enemistad con el hombre. Nosotros tenemos mente, nosotros usamos mucho la mente nos ha ayudado para muchos avances de la ciencia. Sin embargo, la mente, en este caso que habla, un componente del hombre, puede ser utilizado como para bien, como también para mal, ¿sí? Puede venir
tener eso. Entonces, en el estudio de esta palabra nos llega a una conclusión, que la mente se refiere a algo meramente inmaterial, algo abstracto que no se traduce en algo concreto. Usualmente el pensamiento va a determinar el acto. Todo acto que nosotros llevamos a cabo, lo llevamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿no? Hay una dualidad entre nuestros pensamientos, nuestras acciones, y siempre hay una lucha interna. Esa lucha es la lucha espiritual que cada persona está viviendo. ¿Okay? Entonces, todos estos componentes vamos a revisarlo durante este módulo, este segundo módulo de los componentes del hombre, y reflexionar acerca de las dos versiones acerca de la creación del hombre. Eso es todo por hoy, así que sigamos estudiando y nos vemos pronto cada uno en clase. Nos vemos.